Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Aquí tenemos una explicación, ¿no es cierto? Tenemos que hacer un resumen de lo que dice aquí. Tenemos que leer y entender. Ustedes pasan al cuadernito esta actividad 12, ponen título, formación de palabras. Dibujan esto, escriben esto que está aquí el ejemplo y a continuación copian lo que está aquí o lo que entendieron. Pero lo ideal es copiar lo que entendieron. A continuación voy a explicarles de lo que trata, ¿no? He puesto aquí la palabrita panadero. Como ustedes están observando, a ver qué pasó, pues se me está manchando. Texto, a ver. Recordemos con pan, ¿se acuerdan que habíamos dicho? El pan era la palabra principal. Y podíamos acompañarle, decíamos a la derecha, unas palabras chiquititas que aquí en el texto lo llama, lo dice, son unidades pequeñas, pero para entender, digamos, son palabras chiquititas que tienen significado. Entonces a la palabra pan podemos acompañarle pancito, panzote, panadero. Por ejemplo, en este caso le acompañamos adero. Están a la derecha, como están observando, está aquí a la derecha de la palabra principal. A esto se le conocía como sufijos. Aquí está, sufijos. Esto vimos en tercero, sufijos. Ahora vamos a estudiar las palabras pequeñitas o las unidades pequeñas que tienen significado pero que van a la izquierda o antes. Por ejemplo, aquí está con negro la palabra principal, peinado. Podemos acompañarle des. Peinado, despeinado. Entonces, tanto el sufijo como el prefijo ayudan a formar una palabra o forman una palabra y pueden hasta cambiar el sentido de la palabra. Peinado con des cambia a despeinado. Eso es la explicación. Entonces, aquí en el texto tenemos la palabra ejemplo submarino. Marino es la palabra principal y la que la acompaña, o sea, el prefijo. No es que olviden, prefijo va antes, sufijo va después de la palabra principal, ¿no es cierto? Entonces, sub quiere decir antes, pero este sub significa algo. ¿Qué significa sub? Aquí nos da el significado. Sub dice significa situado o que se realiza debajo de algo. Entonces, cuando escuchen una palabra que empiece con sub, quiere decir que es que se realiza debajo de algo. Perdón, debajo de algo. Creo que leí mal. Algo, ya. Cuando escuchemos una palabra que empiece con sub, significa situado o que se realiza debajo de algo. Sub está abajo, ¿no? Marino. ¿Qué significa? Viene de la palabra mar. Entonces, ¿qué significará submarino? O sea que debajo del mar significaría. Entonces, aquí está, debajo del mar. Correcto. Entonces, no nos olvidemos que una palabra puede estar formada por dos palabras. Es decir, la palabra principal y la palabra chiquita, o como dice el texto, dice unidades pequeñas. La palabra chiquita, como te digo, para entender. Este sería prefijo sub. Muy bien. Pasamos a la actividad 13. Aplico este análisis de las palabras para comprender el significado de epidermis. Luego escribo su significado. Entonces, epidermis. Entonces, epidermis, como estamos ya estudiando, está formado por dos palabritas. La palabra dermis y la palabra pequeñita llamada epi. Entonces, epi sería el prefijo. ¿Qué significa epi? Epi significa sobre, dice. ¿Y qué significa dermis? Significa capa de tejido que forma la piel, es decir, sobre la piel. Por eso epidermis es la capa más externa de la piel. Entonces epidermis es la capa que se encuentra sobre la piel o en la parte externa de la piel. Porque significa epi sobre. Está sobre la piel. Sobre la piel. Pasemos a la actividad 14. Encuentro la palabra desecantes en la lectura, la piel humana. Y leo la oración que contiene esta palabra. Luego subrayo la oración que exprese su significado. Bueno, vamos a encontrar la palabra desecantes. En el texto dice de lo que habíamos visto de la piel. Aquí, ya le busqué. Desecante está por acá. La oración viene desde aquí hasta acá, termina la oración.
Entonces, desecantes, ¿qué quiere decir? Vamos a ver, la piel protege la humedad de tu interior, de los defectos desecantes. Eso quiere decir que nuestra piel nos protege de que la piel, de que nuestros músculos, lo que hay por dentro, no se sequen. Hagamos cuenta que no hay piel. Ustedes salen sin piel al sol y se les va a secar. No sé si alguna vez han visto a su madre que seque la carne para que aguante más. Suelen colgarle para que se haga seco esa carne. Y de esa manera no se pudra. Entonces, gracias a la piel es que nuestros músculos no se secan, nuestra sangre no se seca. La piel dice que protege la humedad de tu interior, o sea, nos mantiene húmedo. Y dice de los efectos desecantes del sol y el viento. Entonces sería esto. Continuemos. ¿De qué nos quedamos? Luego subrayo la oración que exprese su significado. Desecantes, ¿qué significará? Rechazar o no admitir una cosa. Eliminar la humedad o líquido que contiene algo. Exactamente. Esta sería la respuesta. Desecantes es algo malo, o sea, más claro. La piel nos ayuda para que nuestra piel, o sea, la piel nos ayuda contra los efectos desecantes, dice, de los rayos del sol. Y desecante significaría entonces eliminar la humedad o líquido que contiene algo, o sea, de nuestro cuerpo. Pasamos a la actividad 15. Pongo verdadero si la oración es verdadera y falso si es falsa. Vamos a ver. Los músculos de la piel se mueven para producir calor. ¿Qué dicen? Verdadero. Vamos a poner aquí muy bien, pongámosle verdadero, correcto. La piel blanca tiene más melanina que la negra. No, este es falso. Falso. La piel blanca tiene más melanina que la negra. No, es falso. La melanina protege la piel de los gérmenes. No, falso, porque la melanina solo nos protege de los rayos del sol, de los rayos ultravioletas del sol. El sol es muy fuerte. Sin la melanina, nuestra piel se secaría y estaríamos con una piel. Sería como decirles, produciría cáncer de piel, nos produciría cáncer de piel si no tuviéramos melanina. El sol es muy potente. La piel no puede curarse sola. Falso, porque la piel sí se cura sola. Solito se sabe curar la piel. Muy bien. Leo el siguiente extracto del texto, la piel humana. Cuando tienes frío, los músculos de la piel se mueven sacudiéndose para producir más calor, ¿correcto? Señalo el gráfico que represente cómo está la piel cuando hace frío. Aquí está clarito. Pongámosle, señalo. Hazle un visto ya. La piel de gallina se nos pone con el frío, ¿no es cierto? Cuando los músculos de la piel se mueven sacudiéndose para producir más calor. B. Contesto, ¿a qué se parece la piel cuando hace frío y los músculos se sacuden para dar calor al cuerpo? ¿A qué se parece? Conteste verbalmente. Se parece a la piel de gallina. Por último tenemos las TIC. Para profundizar sobre el tema de la melanina, entro en la página. Entonces vamos a coger esta dirección, que ya la tengo yo consultada. Vamos a poner mucha atención para entender un poquito más acerca de la piel. ¿Cuántas razas hay en el mundo? A Canadá y se va a blanquear. Profesor. Ajá, sí. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, para preguntar no hay que pedir permiso. Quien hace preguntas pasa por ignorante una vez. Y quien no las hace se queda ignorante toda la vida. Así que pregunta lo que quieras, muchacha, vamos. Profesor, ¿cuántas razas hay en el mundo? ¿Que cuántas razas? Eso es fácil. Hay una raza por cada continente. Ay, no me digas. No, profesor, yo sé. A ver, tú, ¿qué dices tú? Claro, hay 4 razas. ¿4? 4, claro, 4. A ver. La blanca, amarilla, negra y
y cobriza. Con que 4 razas, ¿verdad? ¿Y tú, Anaís, qué dices tú, ah? Yo no sé cuántas habrá, pero una raza es superior. La nuestra, la blanca. Ajá. Ya la buena. Pues, a ver, un momento, silencio. Pues, vamos a hacer una cosa. Investiguemos cuántas razas hay. Y si alguna es superior a las otras, ¿les parece? Investiguemos. La respuesta está en las mitocondrias. Las mitocondrias son estructuras diminutas dentro de las células que nos ayudan a producir energía. Las mitocondrias se heredan de la madre, no del padre. Pasan de madre a hija, De hija a nieta. de nieta a bisnieta. Si la historia humana fuera una película y la echamos hacia atrás, podríamos retroceder de generación en generación hasta nuestros orígenes. Podríamos llegar a la madre de todos los seres humanos. Todas las mitocondrias femeninas, como enlazadas en un larguísimo cordón umbilical, conducen a África. Hace 150.000 años, en lo que hoy es Kenia, Tanzania y Etiopía, evolucionaron los primeros seres humanos. Allí vivió aquella mujer. De ella descendemos los 6.500 millones que hoy habitamos el planeta. Ya ven, muchachos, ya ven. La genética revela sin lugar a dudas que África fue la cuna de la humanidad. Un momento, profesor. Ajá, dime. Sí. Si eso es verdad, Ajá. ¿quiere decir que Eva fue negra? Exactamente. Y que nuestros antepasados fueron negros y negras. Exactamente. Y entonces, ¿de dónde salen tantas razas distintas? Di mejor tantos colores de piel distintos, porque solo hay una raza, la humana. Ay, qué estupidez. ¿Y por qué yo soy blanco, Claro. Porque te falta melanina, por eso. ¿Melanina? Ay, yo no conozco a esa señora. Ay, Dios. Atiendan bien. La melanina es el pigmento que da color a la piel. En África, con tanto sol, la piel es oscura. Es una protección natural contra los rayos ultravioleta que producen cáncer. ¿Ven cómo es la cosa? Cuando nuestros antepasados viajaron a climas fríos, fueron perdiendo melanina poco a poco para poder captar los rayos solares que les permitían asimilar la vitamina D. Pero profesor, Ajá. si yo le he entendido bien, Sí. entonces un blanco no es otra cosa que un negro desteñido. ¿Sí o no? Y una blanquita como Anaís, una negra despintada. Sale acá, oye. Pues sí, muchachos. Científicamente es así como tú dices. La única diferencia entre las llamadas razas humanas es un poquito más o un poquito menos de melanina. Pues entonces ahora los racistas se joden. No me convence porque en Canadá y otros países fríos viven personas negras y no se despintan. A ver, muchachos. Escuchen bien, es que el cambio de color no se da en una generación, sino a través de miles de años. La naturaleza siempre trabaja con paciencia. De veras se los digo, los colores de la piel, los cabellos crespos o lacios, las narices chatas o alargadas, los ojos achinados, los ojos redondos, son simples adaptaciones del cuerpo humano a los diferentes ambientes en que han vivido nuestros antepasados, ¿entienden? No hay diferentes razas, sino diferentes climas. Es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes, suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.